Hola, buenas tardes a todos. En unos minutitos vamos a comenzar con la segunda clase de este encuentro de Ateneos. Las consultas, las preguntas que tengan las pueden poner en el chat, ¿sí? Que después las vamos a leer y las vamos a ir respondiendo. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Con la segunda clase de este encuentro de Ateneos. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de las metodologías y los aspectos prácticos de las pruebas de sensibilidad y detección de mecanismos de resistencia. Para comenzar, ¿cuáles son los objetivos de las pruebas de sensibilidad? Primero y principal, predecir el éxito cuando hablamos de una sensibilidad, o predecir el fracaso cuando hablamos de resistencia, de lo que es el tratamiento antimicrobiano. Está indicado para cualquier organismo que esté implicado en un proceso infeccioso, siempre y cuando su sensibilidad no pueda predecirse del seguro conocimiento de la identidad del microorganismo. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, cuando hablamos de un Streptococcus pyogenes, nosotros sabemos que podemos inferir la sensibilidad a penicilina y derivados sin necesidad de realizar una prueba de sensibilidad. No se deben realizar pruebas de sensibilidad para microorganismos que no tengan descriptos criterios de interpretación. Esto es muy importante porque hay antibióticos para ciertos microorganismos que no van a estar en las normas, en las guías no van a tener punto de corte, y lo correcto sería no informar estos antibióticos. Las pruebas de sensibilidad son importantes en estudios epidemiológicos de resistencia, vigilancia local para una política de uso de antibióticos. Todas las pruebas de sensibilidad van a estar estandarizadas. Existen organismos internacionales y organismos nacionales en los cuales nos van a brindar normas, nos van a brindar guías, con las cuales nosotros nos vamos a basar para poder informar, dar un informe correcto sobre los antibióticos que estamos estudiando. Principalmente los organismos internacionales son el CLCI y el EUCAST. Nosotros acá en la Argentina nos regimos por las normas del CLCI, pero a veces cuando algún antibiótico no tiene punto de corte, no está en esta norma, nos vamos a guiar por el EUCAST. Los organismos nacionales, hablamos del INEI Almismalbrán, sí que es nuestro laboratorio de referencia, y la Asociación Argentina de Microbiología, y la Asociación Argentina de Microbiología, donde hablamos de SADEBAC, que es la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica. Estos organismos nacionales nos brindan consensos, epidemiología, en base a la población que nosotros tenemos circulando en la Argentina. Así es muy importante que todos los laboratorios siempre tengamos estas normas actualizadas y trabajemos con estas normas actualizadas, ¿sí? Para poder todos informar de una manera segura, ¿sí? Uniforme y correcta. Una de las cosas también es que el CLCI anualmente se actualiza, todos los años va a sacar novedades, y el EUCAST anualmente entre 2 o 3 veces se va actualizando. Bien, acá lo que observamos es, esta es una de las páginas, ¿sí? De los que son las normas del CLCI, de las guías, en donde vemos en la parte superior, ¿sí? Toda la estandarización, en los que nosotros nos tenemos que basar, ¿sí? Para estandarizar las pruebas. Tanto va a ser el medio, el inóculo, el tiempo de incubación, ¿sí? Y demás que lo vamos a ver un poco con detalle, un poco más con detalle en las siguientes diapositivas. En esta tabla vemos un ejemplo de la Pseudomonas aeruginosa, en donde vemos la columna de los antibióticos a probar, de los antimicrobianos, el contenido del disco, la carga del disco, que es muy importante, las categorías interpretativas, y hablamos de las categorías interpretativas por difusión y por SIM. Y otra de las cosas importantes que tienen estas guías, estas guías el día de hoy, es que tienen la dosis para esos puntos de corte, ¿sí? Hoy en día vamos a ver que se habla mucho de las dosis, ¿sí? De la dosificación de ese antibiótico para ese microorganismo en ese sitio de infección, y estas tablas nos brindan esas dosificaciones. Entonces, la categoría interpretativa lo que va a incluir va a ser las características del microorganismo, los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos y la evolución clínica del paciente. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a entrar un poco con las definiciones de las categorías. ¿Sí? Estas categorías interpretativas son las que nosotros informamos o ustedes pueden observar, los médicos o cualquier persona puede observar dentro de lo que es el informe que nosotros damos desde el laboratorio. Cuando hablamos de sensible, hablamos que una bacteria es considerada sensible a un antimicrobiano si la concentración que se alcanza in vivo va a exceder la concentración necesaria para inhibir el desarrollo de la bacteria in vitro. Esta es una de las definiciones que da la Organización Mundial de la Salud en 1961, y en el 2006 el CLCI lo que agrega es que la misma definición, pero lo que va a agregar es las dosis recomendadas para ese sitio de infección, ¿sí? Como venimos hablando anteriormente,
lo del tema de las dosis, que es muy importante tener en cuenta la dosificación para esos puntos de corte. Otra de las categorías de las cuales podemos hablar es una categoría de intermedio, ¿sí? Que significa que un microorganismo se va a definir como intermedio por un nivel de actividad del agente antimicrobiano asociado con un efecto terapéutico incierto, ¿sí? Lo que implica que una infección debido al aislamiento puede tratarse adecuadamente en sitios del cuerpo donde el antimicrobiano pueda concentrarse físicamente, o sea que ese antibiótico concentre de manera adecuada en ese sitio de infección, o cuando se puedan usar unas dosis más altas del mismo. Lo que también indica es que antimicrobianos que en dosis habituales pueden ser inefectivos, pueden llevar a falla de tratamiento, aumentando la dosis de este antimicrobiano, siempre y cuando se pueda, siempre y cuando sean aptas esas dosis elevadas, pueden lograr el éxito terapéutico. Otra de las categorías es sensible dosis dependiente, SDD, que esta sensibilidad depende del régimen de dosificación que se utilice. Entonces, cuando yo hablo, ¿sí?, de una prueba, que una prueba de sensibilidad, tanto por SIM o por difusión, a mí me determina la categoría sensibilidad dosis dependiente, va a ser necesario utilizar un régimen de dosificación que resulte a una mayor exposición a la droga, ya sea aumentando la dosis o aumentando la frecuencia o ambos, siempre y cuando pueda aumentar la dosificación de ese antimicrobiano que estamos estudiando o que estamos utilizando para la infección. Y uno de los ejemplos es el cefepime para los enterobacteriales. Este punto de corte, antes teníamos el punto de corte de intermedio, se modificó y hoy hablamos de sensibilidad dosis dependiente, que hablamos de para una SIM de 4 microgramos por mililitro para una dosis de 1 gramo cada 8 horas o de 2 gramos cada 12 horas. Y hablamos de 8 microgramos por mililitro o de un halo de inhibición, ¿sí? Acá hablamos de difusión, entre 19 y 24 milímetros, para una dosis de 2 gramos cada 8 horas. Entonces, esa sensibilidad, sí, siempre tener en cuenta que la sensibilidad va a depender de la dosificación, del régimen de dosificación de ese antimicrobiano. Bien, tenemos la categoría de no sensible, es otra de las categorías que nosotros podemos informar. Se aplica a microorganismos que solo van a tener la categoría interpretativa de sensible. No hablamos de intermedio, no hablamos de resistentes, porque hasta el momento, hasta el día de hoy, no se han reportado resistencia, o las cepas resistentes tienen muy poca frecuencia, o sea, son bajas. Por lo tanto, hablamos de no sensible o sensible. Por otro lado, otra de las categorías es resistente, que acá hablamos cuando la bacteria no es inhibida por las concentraciones séricas normalmente alcanzadas con las dosis habituales del antibiótico en el sitio de infección, o presenta algún mecanismo de resistencia que se haya demostrado y genera falla terapéutica. ¿Sí? Una vez habiendo nombrado las categorías interpretativas, que es lo que ustedes van a ver en el informe, vamos a entrar en los métodos con los cuales nosotros determinamos esas categorías. Tenemos los métodos de difusión en agar, la metodología de dilución en caldo y en agar, los métodos epsilométricos y los equipos automatizados. Y una cosa importante a tener en cuenta es qué metodología voy a utilizar yo, cómo voy a decidir la metodología a utilizar para poder informar una categoría interpretativa. Fácil realización, sí, que en el laboratorio de microbiología clínica nosotros estamos hablando, obviamente, en este contexto, en un laboratorio clínico donde yo necesito dar un resultado, un informe de manera correcta, concreta y en el menor tiempo posible, porque estoy hablando, ¿sí?, de un paciente. Entonces, fácil de realizar, que tenga el costo, obviamente siempre se evalúa el costo, el desempeño del método con la droga, el antibiótico, si es esa estandarización, y la necesidad, obviamente, del médico de un resultado de sensibilidad específico para la elección del tratamiento. Entonces, vamos a comenzar con las distintas metodologías. Primero la de difusión en agar, hablamos de la metodología de Kirby-Bauer, que se basa en la determinación de la sensibilidad con una técnica de difusión estandarizada en todas sus etapas. Hablamos en todas sus etapas cuando hablamos del medio de cultivo a utilizar, el inóculo, la carga desde los discos, la siembra, la incubación y la lectura de los halos. Entonces, para considerar una cepa sensible, intermedio, resistente, vamos a medir los halos de inhibición y se van a cotejar, se van a comparar, se van a buscar en las tablas de organismos internacionales, como habíamos nombrado anteriormente, CLSI o EUCAS, o vamos a buscarlas en los organismos nacionales, como es SADEVAC o el Instituto Malbrán. Entonces, para entrar un poquito más en detalle, cómo nosotros desde el laboratorio podemos informar
las categorías interpretativas a través de esta metodología de difusión. Primero, como dijimos, principalmente todo esto está estandarizado. Entonces, primero hablamos del medio de cultivo. El medio del cultivo es el Müller-Hinton, ¿sí? El cual es el más comúnmente utilizado. Hay otros medios de cultivo suplementados con suplementos que lo vamos a ver un poquito más adelante, que son para otro tipo de microorganismos que son exigentes o necesitan algún factor de crecimiento, ¿sí? Para poder obviamente crecer y que nosotros podamos realizar el ensayo. El medio de cultivo, como observamos en la primera imagen, ese es el Müller-Hinton. Luego vamos a realizar el inóculo, vamos a tener el inóculo, que es una solución de 0,5 McFarland, que esto equivale a 10 a la octava unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Sí? En el segundo cuadrito lo que observamos también es esa suspensión que vamos a tener, que siempre está estandarizada a 0,5 McFarland. Esta suspensión la vamos a hisopar en 3 direcciones, ¿sí? Que es lo que hablamos también de la siembra que está estandarizada, es con ese hisopo, esa suspensión, en la placa de Müller-Hinton, en 3 direcciones la vamos a hisopar. Y luego vamos a colocar los discos, como vemos en la anteúltima imagen, ¿sí? Y como habíamos hablado anteriormente, la carga de los discos también está estandarizada. Es muy importante tener en cuenta la carga de los discos que estamos utilizando, o los discos estos de papel que nos proveen las distintas empresas. Tenemos que tenerlo en cuenta porque también los puntos de corte y las categorías que nosotros informemos van a depender de esta carga de los discos. La siembra, como dijimos anteriormente, en 3 estrías, y la incubación, que dependiendo obviamente del microorganismo va a necesitar o no una atmósfera de dióxido de carbono, pero la mayoría de los gérmenes de rápido crecimiento sí se van a incubar a 37 grados centígrados, en una estufa de 37 grados centígrados. Entonces, tener en cuenta que, esto se me fue, sí, que la incubación es de 16 a 24 horas, ¿sí? Es aproximadamente de un día para el otro. Nosotros vamos a estar informando a través de esta metodología, ¿sí? Las categorías interpretativas. Entonces, para contarles cómo es la técnica de difusión o cómo es el film, vamos a tener el disco, que es lo que figura en rojo, es ese disco de papel con una carga específica, con una carga determinada de antibiótico, va a estar sobre el soporte, sobre esa placa que ya va a estar hisopada con el microorganismo a estudiar, y este disco, cuando se lleva a incubación, lo que va a hacer es difundir tridimensional, ¿sí? Va a difundir tridimensional siempre y cuando la placa, el espesor de la placa, ¿sí? Sea el correcto, son 4 milímetros. No puedo tener ni una placa con menor espesor ni con mayor espesor porque van a llevar a que informemos categorías o falsa sensibilidad o falsa resistencia. Y ahí estaríamos frente a un problema. Entonces lo importante es que esta difusión sea tridimensional siempre respetando el espesor de la placa. Entonces el microorganismo va a comenzar a crecer y este disco va a comenzar a difundir. Cuando difunde y cuando a medida que se aleja del soporte del disco, va a comenzar a disminuir esa carga del antimicrobiano y es ahí cuando deja de hacer efecto sobre el microorganismo, ¿sí? El microorganismo crece hasta ese punto y se va a formar el halo de inhibición, que es lo que nosotros vemos en color blanco, ¿sí? Entonces, como dijimos también anteriormente, esa lectura de los halos, ese halo de inhibición que vamos a observar, ¿sí? También está estandarizado. Lo que vemos con los círculos negros es el halo de inhibición, por ahí no se nota muy bien, pero bueno, esos son los halos de inhibición que nosotros vamos a medir el diámetro y eso es lo que vamos a buscar en las guías, en las tablas, y ahí vamos a determinar la categoría interpretativa: sensible, sensible dosis dependiente, intermedio resistente. Y hay que tener en cuenta que la lectura de los halos no es simplemente agarrar una regla, mido el diámetro, comparo e informo. Sí, hay que tener en cuenta que ciertos antibióticos tienen sus excepciones, y uno de los ejemplos es la fosfomicina. La fosfomicina es un antibiótico donde al difundir, cuando nosotros tenemos el resultado a las 16-24 horas al otro día y vamos a leer ese halo de inhibición, podemos tener colonias intrahalo como vemos en el ejemplo de la figura B. Esas colonias intrahalo, en el caso de la fosfomicina de este antibiótico, no los tenemos que tener en cuenta. Tenemos que agarrar y leer el halo de inhibición sin tener en cuenta esas colonias. Tanto en la figura A, B y C observamos esas colonias intrahalos que no vamos a tener en cuenta. En cambio en la figura D vemos como esa pátina de crecimiento en donde hablamos de un microorganismo resistente a ese antibiótico. En cambio en otros tipos de antibióticos estas colonias intrahalos nos puede dar indicio, por ejemplo, de una
su población resistente, ¿sí? O de alguna contaminación. Por eso siempre tener en cuenta qué antibiótico estoy leyendo, qué antibiótico estoy estudiando para leer el halo de una manera correcta e informar de una manera correcta. Bien, ¿cuáles son las utilidades del método de difusión? ¿Para qué me sirven los métodos de difusión? Primero y principal, es una metodología que es sencilla y es económica. Cualquier laboratorio de microbiología clínica la puede llevar a cabo y es una prueba que está estandarizada, ¿sí? Siempre tener en cuenta eso, que es una prueba que está estandarizada. Sirve para los gérmenes de rápido crecimiento, sirve para determinar o para confirmar, que esto es muy importante, mecanismos de resistencia, ¿sí? También puedo seleccionar sus poblaciones resistentes y también podemos determinar los mecanismos de inducción. Yo acá les traje unas fotos, ¿sí? De ejemplos de mecanismos de difusión determinados a través de esta metodología, en donde en la primera imagen, en la imagen de arriba superior, observamos la inducción de la MC cromosómica de la Pseudomonas aeruginosa, esa inducción sobre la ceftazidima, y en la figura de abajo observamos un D-test positivo de una Staphylococcus aureus. Este test positivo nos está hablando de la resistencia inducida de la clindamicina a través de la MLCB inducible. Bien, otra de las metodologías con las cuales nosotros podemos informar categorías interpretativas, que es la gold estándar, es la concentración inhibitoria mínima. Es cuando nosotros hablamos de la SIM. ¿Sí? Nosotros muchas veces podemos informar una SIM a un determinado antimicrobiano. La SIM, ¿qué significa la palabra? Es la concentración mínima que a mí me va a inhibir el crecimiento bacteriano. Esta concentración inhibitoria mínima, como vemos en la figura superior, nosotros la vamos a determinar a través de en este ejemplo, de una macrodilución. La macrodilución vamos a tener diferentes tubos con medio de cultivo, con diferentes concentraciones o concentraciones decrecientes del antibiótico, del antimicrobiano a estudiar, y el inóculo de 0,5 McFarland de la bacteria en estudio en los diferentes tubos. Entonces, toda esta técnica se realiza, se lleva una incubación de 16-24 horas y al otro día se van a leer los tubos y se va a observar el crecimiento bacteriano. Entonces, en la mínima concentración en donde dejo de ver crecimiento, esa es mi concentración inhibitoria mínima. Es la mínima concentración que me va a inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, esa concentración inhibitoria mínima, esa SIM desde el laboratorio, ¿cómo la puedo determinar? Con la macrodilución, que es lo que le habíamos mostrado la batería de tubos anteriormente que les mostré, la microdilución, la dilución en agar y las tiras de gradiente. Las primeras tres metodologías, macrodilución, la micro y la dilución en agar, la realidad es que son metodologías que son muy laboriosas para un laboratorio de microbiología clínica. ¿Sí? Necesitamos mucho tiempo, personal entrenado, la realidad que un flujo de trabajo importante. Entonces estas metodologías nosotros en el laboratorio de microclínica no las realizamos, pero hoy en día obviamente que se siguen utilizando y son el estándar, ¿sí? Y otra de las metodologías son las tiras de gradiente. Estas tiras de gradiente sí las utilizamos en el laboratorio. Las desventajas que tienen es que es el costo principalmente, porque vamos a tener para cada antibiótico vamos a necesitar estas tiras de test, estas tiras de gradiente. Entonces tienen un costo elevado, por eso es importante evaluar el costo-beneficio o para qué antibióticos yo puedo tener estas tiras de gradiente. Entonces, esta, por ejemplo, tenemos el ejemplo de una tira de test a vancomicina, ¿sí? La metodología es la misma que venimos hablando por difusión. Vamos a hisopar la placa de Müller-Hilton, vamos a hisopar el 0,5, nuestra suspensión de 0,5 McFarland, vamos a colocar la tirita de test siempre del lado correcto, porque si la ponemos al revés, no difunde, siempre del lado correcto, y estas tiras de gradiente van a tener una concentración decreciente también de antibiótico. Esto se va a llevar a incubar entre 16 y 24 horas, y el resultado lo vamos a leer al otro día. Entonces, vamos a leer la concentración o vamos a determinar la concentración inhibitoria mínima cuando la elipse, ¿sí? O el crecimiento de lo que es la bacteria termina esta elipse, y en ese número, ¿sí? En esa concentración, ahí voy a determinar mi concentración inhibitoria mínima. En este caso, no lo puedo marcar, pero en este caso la concentración inhibitoria mínima para vancomicina para este microorganismo sería de 1 microgramo por mililitro. Bien. Y otra de las metodologías, ¿sí? Para determinar esta concentración inhibitoria mínima son los equipos automatizados.
En la Argentina hay 3 plataformas, está Vitek, Microscan y Phoenix de Becton Dickinson, que es con la que contamos nosotras en el laboratorio. Nosotros trabajamos con esta plataforma de Phoenix. Este es el equipo que nosotros vemos en la imagen, es el equipo que tenemos en el laboratorio, ¿sí? Y es una versión miniaturizada modificada de lo que es la técnica de microdilución en caldo. Lo que va a realizar es la detección del crecimiento bacteriano en presencia de diversas concentraciones de antibiótico. Las muestras, cuando nosotros las vamos a estudiar, o el microorganismo que queremos estudiar y determinar las concentraciones inhibitorias mínimas, lo vamos a hacer con paneles. En la fotografía de abajo, ¿sí?, del lado inferior, vamos a ver que esos son los paneles que nosotros utilizamos, que vamos a inocular y que vamos a llevar al equipo, y eso es lo que nosotros nos va a dar la información en aproximadamente 16-18 horas. Estos paneles, ¿sí?, están determinados con antibióticos fijos, con concentraciones fijas de cada antibiótico, y tenemos para las diferentes familias. Tenemos para los enterobacteriales y bacilos gram negativos no fermentadores, paneles para cocos gram positivos, para enterococos, para estáfilo. Tenemos paneles para estreptococos, que nosotros en laboratorio no los utilizamos hoy en día, y tenemos paneles para lo que son infecciones urinarias, siempre teniendo en cuenta que obviamente el tipo de infección, tanto infección urinaria como lo que es una infección sistémica, si los antibióticos difieren y las concentraciones también, por lo tanto son 2 paneles diferentes. Entonces, la información que nos da, como dijimos anteriormente, nos va a informar una concentración inhibitoria mínima. La interpretación se va a basar en lo que es el microorganismo y el sitio de infección, porque no es lo mismo hablar de una bacteriemia, sí, que hablar de una meningitis. Los antibióticos que van a informar van a ser diferentes porque no todos pasan, por ejemplo, barrera hematocefálica. Entonces, dependiendo, siempre tenemos que tener en cuenta el sitio de infección y el microorganismo. Y puede requerir, por ahí no sé si sería como la desventaja, que por ahí voy a necesitar alguna otra metodología para poder confirmar los mecanismos de resistencia. Entonces, una vez que nosotros llevamos a cabo el ensayo, que la realidad es que es muy fácil de realizar, al otro día vamos a ver los resultados que nos arroja el equipo. Esto es lo que nosotros observamos en la pantalla y lo que evaluamos antes de dar el informe final al médico. Esto siempre se tiene que evaluar porque muchas veces tenemos alarmas, muchas veces nos dan marcadores de resistencia en donde hay que confirmar, ¿sí?, por otra metodología, ya sea por difusión. En este caso, lo que vemos arriba a la derecha sería el tipo de muestra, en este caso un hemocultivo automatizado, una bacteriemia, por una Klebsiella pneumoniae, y en la parte inferior ahí nos va a arrojar el antibiótico, la concentración inhibitoria mínima, la interpretación, y después lo característico y lo importante y lo bueno de este sistema es que tiene un sistema de experto, que dependiendo del microorganismo o de la infección, ¿sí?, o del mecanismo de resistencia encontrado, me va a dar una categoría interpretativa final. Sí, que es la última columna que nosotros observamos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y es muy importante. Además de los marcadores de resistencia, como en este caso, en este ejemplo, vemos que tenemos una beta-lactamasa de espectro extendido y que el aislado testeado es resistente a unos más carbapenémicos. Nosotros, como un comentario, podemos probar KPC, que en realidad entramos en la búsqueda de las carbapenemasas. Entonces, ¿cuáles son las desventajas y las desventajas de estos equipos automatizados? Primero, que disminuye el tiempo del resultado de la identificación y sensibilidad. Nosotros en este caso la identificación ya la vamos a tener a través del MALDI-TOF, como las chicas habían comentado, lo habían nombrado en la clase anterior. Vamos a tener la identificación por MALDI-TOF y vamos a realizar solamente la sensibilidad a través de este equipo. Los informes del resultado están basados en la SIM, en la concentración inhibitoria mínima. La interpretación de la sensibilidad son según las normas del CLSI actualizadas, todos los años se actualiza, igual que el CLSI. Los alertas del mecanismo de resistencia, como les había mostrado en el ejemplo, y que tiene este sistema experto. ¿Cuáles son las desventajas? Los costos de los paneles. Una excesiva confianza puede provocar errores, por eso siempre resalto o me parece súper importante que tengamos en cuenta que ese resultado lo evaluamos, lo confirmamos y luego damos un informe final al médico. Tiene un esquema fijo de drogas y la visualización de ciertos mecanismos de resistencia va a requerir difusión en placa o otra metodología para confirmar la búsqueda o el mecanismo de resistencia que presente ese microorganismo. Entonces, habiendo hablado de las categorías interpretativas, de los métodos tanto por difusión y por SIM, ¿sí?, y cómo los puedo determinar,
¿De dónde surgen, ¿sí?, estas categorías? Van a surgir de lo que son las curvas de regresión, que van a relacionar tanto los halos por difusión, los milímetros de los halos por difusión, con la correspondiente equivalencia por la concentración inhibitoria mínima. Una de las cosas importantes es que todas las metodologías pueden tener errores Mayer, que un error Mayer significa que yo por método de difusión hablo de una resistencia y por método Gold estándar, que es la SIM, hablo de una sensibilidad. Es una falsa resistencia, error Mayer, que tiene que ser menor al 2%, y errores Very Mayer, que tenemos que tener menor al 1%, y es cuando hablo de una falsa sensibilidad. Por difusión hablo de sensible y por SIM me da una categoría de resistente. Esos son los errores Very Mayer y los errores Mayer que pueden tener todas las metodologías, pero siempre respetando ese porcentaje. Menor al 1, Very Mayer, y menor al 2% en errores Mayer. Bien. Siempre hay casos especiales o hay excepciones, ¿sí?, con antibióticos, con las metodologías que nosotros utilizamos habitualmente en el laboratorio. Y uno de los casos es el colistin. El colistin, en el 2017, el Instituto Malbrán sacó una alerta, ¿sí?, sobre las metodologías que podían ser aceptadas o utilizarse en el laboratorio para poder informar este antibiótico. El colistin es una molécula que es muy grande y le cuesta difundir, entonces había metodologías que nos estaban dando ciertos errores en las categorías interpretativas o que había que confirmar por otras metodologías porque no estábamos llegando a un informe correcto. Entonces el Malbrán lo que aceptan, ¿sí?, en el cuadro vemos en los métodos aceptados, uno de los que se acepta o lo que nosotros utilizamos para confirmar esa categoría interpretativa con respecto al colistin es la predifusión con tabletas. ¿Sí? Este cuadrito lo van a tener, se los voy a dejar, pero nosotros lo que utilizamos es la predifusión con tabletas. Esta predifusión es muy fácil de realizar, la realidad es que no es un método que sea laborioso, ¿sí? Podemos tener esas placas aproximadamente una semana en heladera y las podemos utilizar para confirmar rápidamente lo que es la sensibilidad al colistin. Entonces, en el ejemplo de la derecha vemos que tenemos un halo de inhibición, en donde lo vamos a medir. Vamos a comparar con los puntos de corte del fabricante, y acá vemos un microorganismo sensible, y del otro lado lo que observamos es una placa sin halo de inhibición en donde hablamos de una cepa resistente. Si bien el Phoenix, que es la plataforma que utilizamos nosotros, cuando habla de resistencia a colistin, podemos informarla sin tener que confirmarlo, pero todas las cepas sensibles sí o sí llevan la confirmación por esta metodología en nuestro laboratorio. Bien, entonces, ¿cuándo es importante solicitar una SIM? Cuando hay ausencia de una metodología más sencilla. Por ejemplo, uno de los casos es cuando hablamos, que lo vamos a ver al ejemplo del Streptococcus pneumoniae, cuando tengo una resistencia a penicilina y necesito la categoría interpretativa o necesito la SIM más ceftriaxona, sí o sí necesito una concentración inhibitoria mínima, una SIM, un informe de SIM, porque no tengo categorías, ¿sí?, por método de difusión. Falta de estandarización, clásico, la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico que no tiene puntos de corte por difusión, ¿sí?, y voy a necesitar sí o sí realizar una SIM para determinar una categoría interpretativa. Uso de nuevos antibióticos, muchas veces cuando estamos usando o aparecen los nuevos antibióticos, los puntos de corte siempre están hechos solo por SIM hasta que se empiezan a comparar y se empiecen a realizar o estudiar los puntos de corte por difusión, siempre los vamos a tener por SIM. Falla inesperada de tratamiento, infecciones severas, ¿sí?, la concentración del antibiótico en el sitio de infección, ¿sí?, versus la SIM. Perfiles de resistencia inusuales que nosotros tengamos que confirmar, por ejemplo, por difusión algún antibiótico me da resistente, entonces necesito sí o sí, o intermedio, y necesito confirmarlo a través de la SIM. Y vigilancia cuantitativa de la resistencia. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo esto, muchas veces nosotros vamos a tener alertas o resistencias de ciertos antibióticos que nos van a hacer que por un algoritmo que nosotros tengamos de estudio empecemos a buscar los diferentes mecanismos de resistencia, que pueden ser enzimáticos, ¿sí?, en el caso de las enterobacterias podemos tener mecanismos enzimáticos, o por ejemplo podemos tener mecanismos que nos den resistencia pero que sean propiamente del microorganismo del cual estemos hablando. Entonces, una de las carbapenemasas más comúnmente buscadas o más frecuentemente
circulando en nuestro país es la presencia de beta-lactamasa de espectro extendido, es la BLE, que nos va a dar resistencia a cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, monobactames como el Astreonam, con sensibilidad a los carbapenems. Otro de los mecanismos de resistencia que puede aparecer y que puede alertar, y que la realidad que la frecuencia hoy en día o la epidemiología en nuestro país ha aumentado un montón, ¿sí? La detección de lo que son las carbapenemasas, que nos van a dar resistencia a céfalos de primera generación, segunda, tercera y cuarta, monobactames y carbapenems. ¿Sí? Cuando hablamos de las carbapenemasas, hablamos de lo que son las serincarbapenemasas, las KPC, las metalo-beta-lactamasas, la MBL, que dentro de las MBL podemos hablar de la NDM, la más frecuente, la IMP y la BIM, y las de clase D, que son las OXA. Que nosotros en nuestro país, si bien muchas veces se nombra la OXA 48, pero en nuestro país tenemos circulando la OXA 48 like, la OXA 163. Y también podemos determinar o buscar la presencia de ETs en estafilococos, en Streptococcus agalactidae o en Streptococcus pneumoniae. Entonces, para mostrarles un poco cómo nosotros fenotípicamente a través del método de difusión confirmamos estos mecanismos de resistencia, les voy a traer unos ejemplos y cómo lo realizamos nosotros en nuestro laboratorio. Este es un ejemplo de una Morganella morgani productora de CTXM2, que es una de las beta-lactamasas de espectro extendido que circula en nuestro país. Y acá vemos diferentes formas o diferentes sinergias con las cuales nosotros podemos trabajar y confirmarla. En la imagen no tengo cursor, pero en la parte de abajo, en donde tenemos cefalosporinas de tercera generación, que sería CTX, y Cas, que sería ceftazidima, con ampicsulbactam, el sulbactam sería el inhibidor, ¿sí? Nosotros vamos a ver una deformación de halo. Ahí vemos las flechas que nos están indicando que entre paréntesis dice huevo, ¿sí? Nosotros llamamos esa deformación del halo, ¿sí? Un huevo, que eso nos va a dar indicio de que estamos frente a una beta-lactamasa de espectro extendido. Siempre es buscar la deformación de halo y la sinergia, ¿sí? Que se produce entre dos antibióticos, entre el enfrentamiento de diferentes antibióticos. Lo mismo lo podemos ver en la parte de arriba, en donde vemos el amoxiclavulánico cuando lo enfrento a cefotaxima CTX y a ceftazidima Cas. También veo esa deformación de halo, ese efecto huevo, que también me da indicio de que estoy frente a una beta-lactamasa de espectro extendido. Y otra de las formas de confirmación de BLE es a través de la diferencia de halos. Esta diferencia de halos se va a realizar con beta-lactámicos con sus inhibidores, ya sea ceftazidima clavulánico o ya sea cefotaxima clavulánico, con la diferencia de su respectivo beta-lactámico. Ceftazidima clavulánico, diferencia de halo con cefta, y cefotaxima clavulánico, diferencia con cefota. Una diferencia mayor o igual a 5 milímetros me va a estar confirmando la presencia de BLE. Bien, y ahora vamos a entrar un poco en las metodologías para la búsqueda, las metodologías que nosotros utilizamos en el laboratorio para la búsqueda y confirmación de carbapenemasas, de las cuales habíamos nombrado anteriormente. Entonces, uno de los métodos es que se basa en el crecimiento de una bacteria frente a un antimicrobiano, ¿sí? Es el Triton-Hodge test. Este Triton-Hodge test, fue modificado, se me trabó, por el Instituto Malbrán en el 2016. En el 2018 el CLSI no lo recomienda, pero el Malbrán sí, el Instituto Malbrán sí lo sigue recomendando porque es una metodología que es fácil, lo puede realizar cualquier laboratorio, y la realidad es que es una metodología que nos da mucha información. Para enterobacteriales tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 91%, y la única característica o desventaja que tiene es que a mí no me va a discriminar el tipo de carbapenemasa. Yo acá puedo decir que estoy frente a una bacteria, ¿sí? Cuando me da lo que vemos en el círculo y la deformación hacia adentro, eso es un Hodge test positivo, ¿sí? Y cuando tengo este tipo de microorganismos, ¿sí? Con este Hodge test positivo, hablo de que está produciendo una carbapenemasa, pero no puedo discriminar qué tipo es, si una KPC, una NDM o una OXA. Y esta metodología tarda entre 16 y 24 horas en realizarla. Las otras metodologías que utilizamos o más comúnmente utilizadas es el uso de inhibidores, ya sea borónico, amoxiclavulánico o EPTA. En la primera imagen vemos la sinergia de ácido borónico enfrentándolo a imipenem y a meropenem, que son dos carbapenems, ¿sí? Ese enfrentamiento y esa deformación de halo, como pueden ver, por ahí no está tan claro, pero es como en forma de antifaz
a nosotros nos está confirmando la presencia de una carbapenemasa de tipo KPC, porque el borónico es uno de los inhibidores de esta serinocarbapenemasa. Del otro lado vemos una MBL, ¿sí? Esa sinergia que se produce enfrentando el lepta con IMI y con mero, y esa deformación de halo en forma de aletas, ¿sí? De aletas de pescado. Esa deformación a nosotros también nos está confirmando la presencia de una carbapenemasa de tipo MBL. No podemos determinar si es NM o BIM, pero sí que es una metalobeta-lactamasa. Y en este caso utilizamos el inhibidor EPTA porque estas metalobeta-lactamasas justamente son enzimas que tienen zinc en su sitio activo, y lo que hace el EPTA es complejarlo, ¿sí? Entonces dejarla inactiva. Por lo tanto, me va a producir esa sinergia que nosotros estamos observando. Y otra de las metodologías también que podemos utilizar, y por ahí es muy importante utilizarlas en aquellos microorganismos que son productores de AMC, como lo es el Enterobacter cloacae o el Citrobacter freundii, son los discos combinados. Son discos en donde se van a medir también diferencias de halo. El proveedor nos da unas tablas en donde tenemos las diferencias de halo con su correspondiente carbapenemasa, y es ahí donde nosotros lo vamos a informar. Estos discos, tenemos los discos de mero, y el meropenen combinado con un inhibidor, ya sea mero borónico, mero epta, mero cloxa, mero tazo, ¿sí? Esto es por método de difusión, tardan entre 16 y 24 horas estas dos metodologías, ¿sí? Pero son metodologías confiables en donde yo puedo confirmar la producción de carbapenemasa y qué tipo de carbapenemasa está produciendo ese microorganismo. Y después tenemos los métodos rápidos de detección de carbapenemasa. Son métodos que, al ser rápidos, la realidad es que ayudan muchísimo, son valores críticos, ayudan muchísimo al tratamiento antimicrobiano de un paciente. Es muy importante estos valores que nosotros, son importantes porque nosotros podemos dar un informe en menos de 24 horas al médico de que, por ejemplo, un paciente está con una bacteriemia, con un microorganismo que está produciendo una carbapenemasa en menos de 24 horas, el tratamiento puede ir dirigido. Todas estas metodologías disminuyen mucho la morbimortalidad del paciente porque tratamos de dar un informe en el mismo día que yo hablo de una positivización de un hemocultivo, por ejemplo. Y una de estas metodologías, que es muy fácil de realizar, cualquier laboratorio la puede realizar, y en 15 minutos a 2 horas voy a tener el resultado de si un microorganismo produce o no una carbapenemasa, es el método colorimétrico del Blue Carba. ¿Sí? Es un método que se basa en el viraje, ¿sí? De color de azul a lo que es amarillo, para hablar de un microorganismo positivo o de la producción de carbapenemasa, ¿sí? Esa producción va a hacer que se cambie el pH del medio y que va a cambiar de color, ¿sí? Va a producirse el viraje de color, y entonces nosotros, frente a ese viraje de color, ya estamos hablando de una positividad, de una producción de carbapenemasa de ese microorganismo, ¿sí? Y es un método que es rápido y muy fácil de realizar en el laboratorio de microbiología clínica. Esta metodología tiene una sensibilidad y una especificidad para KPC y para MBL del 100%, pero la única desventaja que tiene es que la OXA 163, que es la que habíamos nombrado anteriormente, que es la que circula en nuestro país, esta metodología no la detecta, o detecta el 20% de ellas. Entonces nosotros, si tenemos esta metodología negativa, no podemos informarle al médico que la bacteria o el microorganismo no es productor de carbapenemasa, porque no sabemos si estamos frente a una OXA 163, y por eso tenemos que esperar un día más para utilizar otros métodos para poder confirmarla. Y otra de las metodologías también, que es una metodología rápida, son los métodos inmunocromatográficos, que acá en el país hay diferentes marcas, y son metodologías que en 15 minutos me determina qué tipo de bacteria, qué tipo de carbapenemasa está produciendo esa bacteria. Es muy parecido a lo que es el EVA-TEST, y es una inmunocromatografía donde voy a realizar una suspensión, la voy a colocar en el soporte, y esto corre, y en 15 minutos determino si produce carbapenemasa y qué tipo de carbapenemasa produce. Para enterobacteriales tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95%. Nosotros en el laboratorio clínico lo utilizamos muchas veces cuando realizamos el estudio de pátina de hemocultivos. Si de pátina, esa pátina es el mínimo crecimiento que tenemos desde que se positiviza el hemocultivo a la mañana, y el crecimiento entre 4 a 8 horas aproximadamente. Desde esa pátina podemos realizar esta inmunocromatografía, siempre y cuando estemos hablando de un bacilo negativo, informarle al médico qué está produciendo, si produce carbapenemasa y qué tipo de carbapenemasa. Entonces,
es muy importante tener en cuenta estas metodologías rápidas, ya sean los colorimétricos como el BlueCarva o estos métodos inmunocromatográficos. Bien, y después también en el laboratorio sí están los métodos genotípicos, que son los métodos que se realizan por biología molecular. La realidad es que nosotros desde el laboratorio no tenemos experiencia por el momento, pero los traje para nombrárselos y que existen y que se utilizan, como la PCR con primers específicos, simple o multiplex. La PCRs comerciales, que pueden ser muestra de la muestra directa o de colonia. Y las micromatrices, el microarrays, sí que se puede realizar partiendo de colonia. Una de las cosas importantes con respecto a la detección de carbapenemasas es que en abril del 2021 el Servicio de Antimicrobianos del Malbrán saca una alerta sobre los enterobacteriales doble productores de carbapenemasa. Esto fue una alerta, la realidad es que fue durante la pandemia empezaron a aparecer estos microorganismos, estos enterobacteriales, en donde se veía que estaban produciendo dobles carbapenemasas, MBL más KPC, KPC más OXA y demás, y fue un desafío, la realidad, para el laboratorio, para empezar a buscarlas, para empezar a informarlas, y qué metodologías eran las más útiles para poder también detectarlas de manera correcta e informarlas en el menor tiempo posible, porque la realidad es que las opciones terapéuticas disminuían y mucho. Entonces este informe que saca, o la alerta que saca el Instituto Malbrán, lo que vemos abajo, ¿sí? Estudió aproximadamente 200 cepas en un periodo muy corto de tiempo, ¿sí? Y lo que hizo fue determinar cuáles eran las carbapenemasas que estaban produciendo, ¿sí? Las dobles carbapenemasas. Y se ve que KPC-NDM fue la mayoritaria, ¿sí? De esas 252 fueron productoras de doble carbapenemasas y 31 fueron KPC más NDM. 19 fueron NDM más OXA 163 y 2 de esas 52 fueron KPC más IMB. IMB es una metalobeta-lactamasa igual que la de NDM. Entonces en el laboratorio para nosotros, como dije anteriormente, fue un desafío poder determinar el algoritmo de trabajo para que en 24 horas yo pueda determinar, tengo una doble carbapenemasa, sospecho de una doble carbapenemasa, qué metodología voy a utilizar para poder informar algo certero. Entonces lo que vemos en esta placa es un método de difusión, que es nuestro algoritmo de trabajo para poder determinar estas dobles carbapenemasas. Es donde vemos arriba la sinergia con borónico y mimero. Abajo buscamos la sinergia con borónico Astrionam, que es una de las metodologías que proponía el Instituto Malbrán en esta alerta, ¿sí? De ponerla de centro a centro, aproximadamente 10 milímetros, uno de cada uno, para poder detectar la KPC. Y también la ceftazidima avibactam, junto con el ECTA, buscar esa sinergia, poner de centro a centro estos discos de papel de 15 milímetros aproximadamente, alejados, y buscar la sinergia para poder confirmar las metalobeta-lactamasas. Este fue un ejemplo que nosotros tuvimos en nuestro laboratorio, donde era un microorganismo, una Klebsiella, productora de doble carbapenemasa, que era productora de KPC y productora de MBL. Y nosotros en ese momento pudimos realizarle la inmunocromatografía, en donde se observa que era productora de KPC, confirmando la producción de KPC y de la metalobeta-lactamasa de tipo NDM. Y otra de las cosas importantes que quería nombrar también es que, además de las doble productoras de carbapenemasa, hoy en día lo que también se encuentra en alta frecuencia es la producción de MBL junto con beta-lactamasa de espectro extendido, junto con BLE. Por eso nosotros decidimos que nuestro protocolo de trabajo es, además de buscar las doble carbapenemasas, en esta placa vemos que podemos buscar la sinergia Astrionam-amoxiclavulánico para confirmar la detección de BLE. Porque las MBL van a tener como opción terapéutica el Astrionam en el caso de que sea MBL pura, pero cuando se asocia el mecanismo de resistencia de la beta-lactamasa de espectro extendido, nos anula como opción terapéutica el Astrionam. Y es una de las cosas importantes que hoy en día estamos viendo que aumenta y demasiado. Entonces, habiendo hablado un poco de todo, ¿qué vamos a ensayar y qué vamos a informar en el laboratorio de microbiología? Yo les traje un cuadrito. Bueno, este es un cuadrito en donde tenemos diferentes ejemplos de las distintas familias de bacterias y los antimicrobianos a probar. Nosotros lo que hacemos hoy en día es seguir las reglas, ¿sí? O las normas
de lo que es el HUNET Argentina, en donde por familia y por sitio de infección nos van a brindar los diferentes antibióticos que nosotros debemos probar, debemos ensayar y debemos informar digamos, en los informes que nosotros brindamos, qué es lo que nosotros tenemos que ensayar y que tenemos que informar, dependiendo del microorganismo que estemos hablando y dependiendo del sitio de infección del cual estemos hablando. Y una de las cosas importantes, como venimos recalcando anteriormente o diciendo a lo largo de toda la charla, es que siempre trabajemos con normas actualizadas. Todos los años se actualizan y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso y que siempre trabajemos con estas normas. Porque siempre hay cambios, como dijimos, siempre a principio de años tenemos las novedades, por ejemplo, del CLSI, y muchas veces, y muchos antibióticos, como estos dinámicos, se modifican puntos de corte, se modifican antibióticos que se sacan, antibióticos que entran, entonces siempre tener en cuenta, ¿sí?, ese tema. Entonces, traje algunos ejemplos, como lo es, por ejemplo, la cefalotina, que fue removida, se sacó en el año 2016 de las tablas del CLSI, ¿sí?, y en su lugar aparece lo que es la cefazolina, por eso a partir del 2016 empezaron a ver que nosotros, en vez de formar la cefalotina en enterobacteriales, informamos la cefazolina, ¿sí? Este es un cambio muy grande que se produjo en el 2016. Otro de los cambios fue el punto de corte de ciprofloxacina. En el 2019 se modificaron los puntos de corte para enterobacterias y para Pseudomonas aeruginosa. Antes nosotros hablamos de una sensibilidad disminuida a ciprofloxacina, hoy en día no hablamos más de esa sensibilidad disminuida, sino que hablamos de un punto de corte intermedio. Y otro de los cambios más importantes que tuvimos este año en el 2022 fue que cambiaron los puntos de corte para lo que es la piperacilina tazobactam. El pipertazo es un antibiótico que en realidad es bastante cuestionado, es bastante polémico, porque la realidad es que con los puntos de corte anteriores que nosotros utilizábamos no se correlacionaba en absoluto lo que nosotros informábamos, esos puntos de corte, esa SIM, esos puntos de corte por difusión, con lo que estaba pasando en el paciente, con lo que estaba pasando en vivo con el paciente. Hoy en día, con estos puntos de corte, que esta es la tabla, ¿sí?, del 2022 para los puntos de corte para el pipertazo, con estos puntos de corte, aparentemente parece ser que se correlacionan más con lo que pasa en vivo con el paciente, ¿sí? Que es lo que en realidad el Instituto Marulan también siempre buscó, es que estos puntos de corte se asemejen un poco más, ¿sí?, a lo que pasaba en vivo con el paciente, y hoy en día estamos hablando de otros puntos de corte del pipertazo, que fue uno de los cambios más importantes que ocurrió este año en las normas del CLSI. Bien, y para hablar un poquito y dar algunos ejemplos de los métodos de detección de sensibilidad, según la especie de la cual estemos hablando, les traje algunos ejemplos. Uno es el ejemplo de los Staphylococcus, ¿sí?, en donde hoy en día la meticilina resistencia la podemos informar, la meticilina sensibilidad o meticilina resistencia la podemos informar a través de los discos de cefoxitina o de oxacilina. ¿Por qué no usamos la meticilina? Porque es un antibiótico súper inestable. Entonces, a través de estos antibióticos, nosotros vamos a informar, como dijimos anteriormente, meticilina sensibilidad o meticilina resistencia. En este cuadrito vemos las diferentes metodologías, tanto SIM y disco, para cefoxitina y para oxacilina. Y dependiendo de la especie de la cual yo esté hablando, es por la metodología que yo puedo utilizar para informar la meticilina resistencia o sensibilidad. Entonces, les traigo este ejemplo porque hay que tener en claro y hay que tener presente, y es muy importante poder determinar la especie de Staphylococcus con la cual estoy yo hablando, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar de la Staphylococcus lugdunensis, epidermidis, pseudotermenios, que son todos Schlaflyeri, que son coagulasas negativos, ¿sí? Y para determinar esa meticilina sensibilidad o resistencia, no puedo utilizar para todos lo mismo. Entonces es muy importante que el laboratorio pueda llegar a la identificación de especie para poder informarlo, ¿sí? No sería correcto, si yo estoy informando un Staphylococcus spp sin especie, informar alguna meticilina sensibilidad o resistencia, porque no sabría con cuál de estas metodologías yo tendría que informarlo. Otro de los ejemplos importantes es el Streptococcus pneumoniae, que para infecciones que no son infecciones sistémicas, como por ejemplo una neumonía, podemos usar el disco de oxacilina, ¿sí?, de 1 microgramo para poder determinar la sensibilidad a penicilina. Si hablamos, es un método de screening, ¿sí? Entonces es un método que tiene mucha sensibilidad, porque si yo hablo de que el disco de oxacilina, el aro de inhibición, me da mayor o igual a 20 milímetros,
hablo de que tengo un Streptococcus pneumoniae sensible a penicilina, ¿sí? Y puedo considerar sensible a todos estos antimicrobianos que observamos acá. En cambio, cuando ese disco de oxacilina, el halo de inhibición, me da menor o igual a 19 milímetros, puedo hablar de una resistencia, puedo hablar de intermedio o incluso de sensible a penicilina. Por lo tanto, vamos a necesitar realizar la simapenicilina para poder determinarlo. Entonces, en el 2022 el CLSI saca puntos de corte para penicilina, ya sea para sitios de infección de meningitis o para sitios no meningios, que esto es muy importante a la hora del informe, porque si yo tengo una bacteriemia por un Streptococcus pneumoniae, en donde no sé el foco, si no tengo el punto de partida, voy a tener que informar las categorías interpretativas tanto con puntos de corte para meningitis como puntos de corte para sitio no meningio. En cambio, si estoy hablando de una meningitis, solo voy a informar la simapenicilina a través de los puntos de corte de meningitis. Y no hace mucho, hace un par de años, nosotros lo que agregamos es el estudio de sensibilidad para lo que es Neisseria gonorrhoeae, para los aislamientos de Neisseria gonorrhoeae, que hoy en día es muy importante poder hacer la vigilancia y el estudio de la sensibilidad, ¿sí? Porque se reportaron y hay altas tasas de resistencia a las drogas de primera línea, como penicilina, tetraciclina y ciprofloxacina. También se sacaron alertas sobre la sensibilidad disminuida a céfalos de tercera, a ceftriaxona, ¿sí? Y también alertas sobre la resistencia a citromicina, teniendo en cuenta que esos dos antibióticos son los antibióticos que se utilizan para el tratamiento de las infecciones por este microorganismo. Lo que utilizamos en el laboratorio es un agar especial, es un agar base GC, que tiene un suplemento para que el microorganismo Neisseria gonorrhoeae pueda crecer, porque es un microorganismo exigente de difícil crecimiento, ¿sí? Entonces necesitamos ese medio especial. Este ensayo, ¿sí? O este microorganismo lo vamos a llevar, este antivirograma lo vamos a llevar a incubar a una atmósfera enriquecida con 5% de dióxido de carbono, y es muy importante, y entre 20 y 24 horas vamos a tener el crecimiento, y a veces hasta 48 horas vamos a tener que dejarlo incubando, ¿sí? Para poder evaluar las categorías interpretativas. En el año 2019 el CLSI va a definir o define puntos de cortes para lo que es acitromicina por dilución, ¿sí? Que se podían realizar esta sensibilidad a través de las tiras de test, pero siempre había que tener en cuenta el costo, y hablábamos de una sensibilidad menor o igual a 1 microgramo por mililitro. Y en el 2021 lo que hace el CLSI es sacar puntos de corte por difusión para la citromicina, hablando de sensible, de una cepa sensible, si el halo de inhibición era mayor o igual a 30 milímetros. Una de las cosas importantes que realizó, ¿sí?, el Laboratorio de Referencia en Infecciones de Transmisión Sexual, ¿sí?, de lo que es el INEI Liz Malbram, siempre recomienda lo que es la vigilancia de resistencia a citromicina en Neisseria gonorrhoeae. Ellos hicieron un estudio en el 2020, antes de que el CLSI saque los puntos de corte para Neisseria, para la citromicina. En el 2020 publica un estudio y hace la correlación para determinar puntos de corte con cepas de nuestra población, ¿sí?, con aislamientos de Neisseria gonorrhoeae de la Argentina. Y acá les muestro, ¿sí? Esta es una de las imágenes del trabajo que realizó el grupo de ETC del Malbram, en donde va a correlacionar los puntos de corte por SIM del CLSI, que los vemos en el eje de las Y, en el eje de las X, vemos los distintos halos de inhibición por el método de difusión, y ellos correlacionan un número elevado de cepas, cuál era el mejor punto de corte para hablar de una cepa sensible o de una cepa no sensible de Neisseria gonorrhoeae. Entonces lo que determinan en el 2020 es que los puntos de corte propuestos y recomendados para acitromicina por difusión para Neisseria gonorrhoeae hablamos de sensible de un halo mayor o igual a 27 milímetros y de no sensible menor o igual a 26 milímetros. Estos son los puntos de corte que nosotros utilizamos, no usamos los puntos de corte del CLSI, por eso también siempre nombramos a los organismos nacionales que nos dan esta información, que es muy importante porque habla de la población o de los microorganismos que nosotros tenemos circulando en nuestro país, ¿sí? Y que si se fijan ustedes, el punto de corte del CLSI era mayor o igual a 30, y en este caso hablamos de sensibilidad de menor o igual a 27, ¿sí? Cambia ese punto de corte. Por lo tanto, estos son los que nosotros utilizamos para poder determinar esta sensibilidad.
Bueno, y como para cerrar, espero no haberlos agotado, como comentarios finales, es importante tener en cuenta cuándo solicitar una SIM, cuándo es importante llamar al laboratorio y pedir un valor de SIM. Tener en cuenta los sitios de infección para el informe de los antimicrobianos, como dijimos anteriormente, no es lo mismo informar antibióticos para una bacteriemia, para una infección urinaria, que para una meningitis. Cada laboratorio va a decidir el algoritmo de trabajo según sus herramientas disponibles. Esto es muy importante que cada laboratorio, según lo que tenga disponible, pueda armar un algoritmo de trabajo en donde podamos brindar lo más rápido posible un informe y un informe correcto. Es función del laboratorio de alertar nuevos mecanismos de resistencia. Es importante una comunicación fluida con lo que es el equipo de salud, ya sea epidemiología, sea farmacia, sea los infectólogos principalmente, los terapistas, ¿sí? Clínica médica, los médicos que están de guardia, para el informe de valores críticos en tiempo real, como venimos nombrando anteriormente, producción de carbapenemasas. Una bacteriemia por un microorganismo productor de carbapenemasa no es lo mismo que un microorganismo que no produzca carbapenemasas. El tratamiento del paciente va a ser diferente y yo avisarle que está produciendo una carbapenemasa, voy a disminuir un montón la mortalidad de ese paciente. Sí, es muy importante tener en cuenta y pensar en eso. El informe emitido por el laboratorio siempre tiene que ser claro, siempre tiene que poder leerlo cualquier persona, ¿sí? Cualquier especialidad puede leerlo y entenderlo y que sea claro. Y siempre importante, y lo que vengo recalcando durante toda la charla, es trabajar con normas actualizadas. Bueno, muchas gracias por la atención, espero no haberlos cansado. Bueno. Perdón. Vamos a compartir. Bueno. Y abrimos el chat para las preguntas. Pero por ahora no hay. Esto suele tomar un tiempito. Unos minutos. Hasta que se sueltan. ¿Querés contarles por qué es importante diferenciar BLE de AMSET, por ejemplo? ¿Vos decís? Dice la Aquila. Me mató, ¿viste? Tengo otro micrófono acá. Claro, ¿viste? Claro. Acá María Agustina Macarone dice muy claro y completo. Muchas gracias. Y Adriana pregunta, ¿qué proporción de enterobacterias con doble carbapenemasa están teniendo y qué combinaciones son las más frecuentes? No sé bien decirte en números de doble carbapenemasas, porque la realidad es que estuvimos teniendo, pero no son la mayoría. Lo que más tenemos y lo que más está aumentando hoy en día son las MBL-BLE, que eso sí lo vemos todos los días, y aproximadamente de los aislamientos que tenemos sacando vigilancia entre 2 y 3 bacteriemas por MBL-BLE tenemos. MBL-KPC y me parece que tuvimos una KPC-OXA. KPC-OXA, una sola. Sí, menos de un 1%. No tuvimos mucho más. Ahí Silvina Sebastián dice muy claro todo, excelente charla, muchas gracias. Bueno, te pregunto yo algo, mientras esperamos que salga. En base a la experiencia que tienen ustedes en la interacción con el médico, ¿hay algún concepto que te parezca clave como para repasar? Sí, para mí primero y principal, la detección de carbapenemasas. Nosotros, te estaba respondiendo, Francesco. No, lo más importante, nosotros en el laboratorio tenemos como un protocolo de trabajo en donde, como les había contado, tenemos los hemocultivos positivos de la mañana, tenemos las pátinas a las 6, 8 horas, y ahí realizamos la identificación a través del Malditov, que en el día, siempre hablando de una enterobacteria, ¿sí? De un bacilo negativo, tenemos la identificación, y ese mismo día podemos largarle la sensibilidad automatizada, y además buscar si tiene algún mecanismo de resistencia a través del glucarba. Nosotros lo realizamos de rutina, realizamos el glucarba, y ahí determinamos si es negativo, y si es positivo enseguida informamos a través de mail, por teléfono, que la bacteria que está produciendo esa bacteriemia es productora de carbapenemasa, en el mismo día que avisamos el hemocultivo positivo.
caso de necesitarlo. Sí, y también lo de la inmunocromatografía, que eso es algo que se puede solicitar, aparte no lo realizamos de rutina, solo a pedido, pero también es la inmunocromatografía que, nada, en el mismo día, en 15 minutos, determinás qué tipo de carbapenemasa tenemos. Acá Cintia Raniero dice, excelente presentación. Si recuerdan de las enterobacterias doble productoras de carbapenemasa, ¿qué otras resistencias acompañantes encontraron? Y por lo tanto, ¿qué opciones terapéuticas están pudiendo informar? Con respecto a las dobles productoras, como ya te digo, tuvimos poquititas, tuvimos NDM más KPC, pero no fueron la gran mayoría, sí las tuvimos, pero no fueron la gran mayoría. Sensibilidad a colistin, la mayoría de las cepas. Y después lo que más tenemos, como dijimos, las mayoritarias son las MBL más BLE, y que en ese caso lo que se recomienda hoy, lo que recomienda el Instituto Malbrán, es realizar la sinergia ceftazidima-avibactam con Astrionam, ¿sí? Que es una de las opciones terapéuticas y que la realidad es que funciona muy bien y que tiene una elevada sensibilidad, o sea que nos dan casi todas las cepas MBL más BLE sensible a esta combinación de inhibidores, ceftazidima-avibactam y ceftazidima-clavulánico, amoxiclavulánico, también es una de las opciones terapéuticas. Bueno, esa fue hasta ahora la última pregunta. La última pregunta. O sea, acá, Magda, si se te ocurre ¿Algún comentario? ¿Un comentario más? Es mucho, me parece. Mucha información. Siempre que tengas productos de carbapenemasa, no tenés opciones terapéuticas. Doble productor. No, perdón. No tenés opciones con beta-lactámicos. Bueno, acá lo que comenta Magda, que muchas veces cuando tenemos producción de carbapenemasas, obviamente las opciones terapéuticas disminuyen, son muy pocas y no tenemos beta-lactámicos para utilizar. Y en el caso de las productoras de carbapenemasa, pero puras, ya sea KPC, MBL u OXA, siempre tenemos que informar la cimameropenem porque este es uno de los antimicrobianos que se va a utilizar en tratamiento combinado. Sí, es muy importante informarla porque ahí determinamos si podemos o no combinarla con otro tipo de antimicrobiano para un tratamiento. ¿Sí? Siempre no olvidarse de cuál es el sitio de infección. Y Magda aclara muy importante el sitio de infección del cual estemos hablando, ¿sí? Siempre las muestras y más siempre el sitio de infección para el informe correcto, ¿sí? De los antibióticos. Acá Adriana consulta, ¿en qué caso se informa el antibiograma? Ceftolozano, tazobactam y Casabi. Bueno, ceftotazo nosotros lo utilizamos y lo informamos en el caso de las pseudomonas, que la realidad es que es un antimicrobiano que funciona muy bien para este tipo de microorganismos, y también el ceftolozano tazobactam es muy útil para las enterobacteriales productores de BLE, ¿sí? La realidad es que nosotros de rutina en los enterobacteriales no lo informamos porque de hecho estaba en falta este antibiótico acá en el país. No sé si eso se regularizó, pero bueno, estaba en falta hasta hace un tiempo. Pero la realidad es que la mejor utilización del ceftolozano tazobactam es en las pseudomonas. Y con respecto a ceftazidima-avibactam, nosotros lo buscamos cuando tenemos una alerta, cuando entramos en la búsqueda de carbapenemasas. Como les había mostrado, una de las placas es nuestro algoritmo de búsqueda de carbapenemasas. Cuando vemos alguna resistencia a lo que es ertapenem, que es que son los carbapenems, y uno de los primeros carbapenems que se empieza a tocar o empieza a dar resistente cuando estamos frente a una carbapenemasa, ante esa alerta nosotros entramos en la búsqueda de mecanismos de resistencias y ahí es donde estudiamos la ceftazidima-avibactam. Y en base a su sensibilidad o a su resistencia o al mecanismo de resistencia que encontremos, ya sea una KPC con ceftazidima-avibactam, y formamos ceftazidima-avibactam. Si nos da resistente es porque estamos frente a una metalobeta-lactamasa o estamos frente a una BLE tipo PER que también nos da resistencia a ese ceftazidima-avibactam, o podemos estar frente a una KPC mutada que también nos está dando resistencia a ese Casabi. ¿Sí? No sé si se entendió. Perfecto, dice. Buenísimo, bueno, tiene el sello de aprobación de Adriana. Me aprobó.
Bueno, Bueno. por ahí repetir un poco lo que decimos con el micrófono recién apagado, esto de los tratamientos empíricos mientras se toman las Totalmente. muestras. Sí, hablábamos acá de la importancia de el resultado en el menor tiempo posible, ¿sí? Porque todos sabemos que a los pacientes se les da un tratamiento empírico y ese tratamiento empírico va a rotar dependiendo del informe que nosotros le brindemos al paciente. Entonces, menor tiempo de informe, productor de carbapenemasa en cuanto lo informemos, en el menor tiempo posible, ¿sí? La morbimortalidad del paciente va a cambiar un montón y creo que eso es lo más importante hoy en día del trabajo, del flujo del trabajo en el laboratorio y de nuestra misión, ¿sí? Como microbiólogos desde el lado del laboratorio. Buenísimo. Bueno. Si no hay preguntas del otro lado y no tienen más para decir, que creo que ya hemos sacado estamos. jugo. Sí, gracias a todos. Podemos ir cerrando entonces. Recuerden a los que están del otro lado que esta transmisión va a quedar disponible en el canal de YouTube de FUNSEI. Bueno, se puede hacer extensivo para aquellos que han pegado el faltazo o se lo han perdido. Tienen una segunda oportunidad a través de YouTube. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado y será hasta la próxima. Chao, hasta luego.